doña Susana Ferrer, estimados miembros de la Corporación Municipal, estimado ponente, don Gregorio Sánchez Raya, estimado director del cuarto Congreso de Historia de Linares, don Lorenzo Martínez Aguilar, estimada directora del Centro Cultural Poveda, doña Belén Muñoz, estimados consejeros y consejeras académicas del CEL, señores y señores, buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta conferencia titulada El proyecto de Pedro Poveda a través de la prensa de la época, impartida por don Gregorio Sánchez Raya. Esta tarde ponemos punto y final a la etapa precongresual que desde enero el CEL viene desarrollando con gran interés y muy buena acogida, con motivo de la concesión del título de Ciudad de Linares hace 150 años. Las temáticas de todas las conferencias impartidas: demografía, flamenco, urbanismo, religión, seguridad y orden público, tauromaquia, minería, fundiciones de plomo y plata, ferrocarril y, por último, educación, objeto de la conferencia de esta tarde, expuestas por ponentes, expertos todos, en sus respectivas materias tratadas, han conformado una visión de ciudad con sus luces y sus sombras, dando como resultado una instantánea del proceso transformador que vivió Linares hace ya 150 años. A finales del siglo XIX y principios del XX, la educación en Linares avanzaba lentamente, a pesar de la Ley Moyano de 1857, que sentó las bases del sistema educativo moderno en España. La enseñanza seguía siendo escasa, con grandes cotas de analfabetismo entre la población, con un panorama donde la educación estaba dividida entre escuelas públicas y privadas, dotadas con muy pocos recursos, diferencias de género, siendo la femenina muy limitada, alto porcentaje de absentismo escolar. Surge la figura de un sacerdote, Pedro Poveda Castroverde, preocupado en mejorar las condiciones de vida de la comunidad, centrándose en la educación y formación integral de las personas. Nace, por tanto, un proyecto educativo, la Academia de Linares, que fue un paso significativo en la consolidación de lo que más tarde sería la institución teresiana, fundada oficialmente en 1911. Esta institución promovía la formación de laicos, especialmente mujeres, para que pudieran influir en la sociedad desde dentro, a través de la educación y la cultura, integrando fe y conocimiento. Heredero de ese valioso legado pedagógico y formativo, desde 1981, es el Centro Cultural Poveda de Linares, que, como todos conocen, tienen como finalidad la creación y difusión de cultura, así como la formación integral de las personas que participan en sus programas y actividades. Su objetivo es contribuir a la construcción de una sociedad más humana, solidaria y justa. Siendo uno de nuestros paisanos más ilustres, es preceptivo por mi parte que os recuerde que Pedro Poveda Castroverde nace en el número 3 de la Plaza del Bermejal de Linares el 3 de diciembre de 1874. Solo 2 semanas antes, su padre había tomado posesión como concejal del ayuntamiento en un recorrido político que resultó efímero. Es nieto de un emigrante manchego llegado a la ciudad desde el Viso del Marqués, en aquel aluvión demográfico que nos expusiera el profesor Sánchez Picón en la primera de las conferencias de este ciclo. La familia Poveda, de origen manchega, y la familia Montes, linarense, son un buen ejemplo de otro concepto demográfico del que habló el profesor Sánchez Picón, del mercado matrimonial, que permite el arraigo de los recién llegados para que en un par de generaciones formen parte indisoluble del tejido social local. Baste aludir a la decantación profesional de don Pedro y de don José Poveda, que tuvo como objeto la minería, trabajando como ensayista del plomo para la empresa Stolberg Westfalia, de la que también hemos oído hablar en este ciclo de conferencias. De temprana vocación religiosa, Pedro Poveda realiza estudios en los seminarios de Jaén y Guadix, a donde llega como familiar, una especie de asistente personal del obispo. En 1897 es ordenado sacerdote en la ciudad granadina, sin que ello suponga abandonar los estudios de teología que continuará en la misma ciudad como bachiller y en Sevilla como licenciatura. Será en Guadix donde eclosione su vocación por la promoción humana y social de los sectores marginados. Allí establece contacto con los vecinos del barrio de las Cuevas, se identifica con sus problemas económicos y con su situación social, comparte su modo de vida y realiza una comprometida labor educativa mediante la creación de las escuelas del Sagrado Corazón, que a la larga será el detonante para su traumática salida de la ciudad, como después nos contará nuestro ponente. En 1906 es nombrado canónigo del santuario de Covadonga, en Murcia,
y además de a las actividades propias de su cargo, dedica el tiempo a estudiar la situación ideológico-educativa de España y a conocer en profundidad las corrientes pedagógicas más en boga en Europa. Fruto de todo este trabajo es el inicio en Oviedo, en 1911, de un movimiento de creación de academias y centros pedagógicos, que quiere suponer una renovación pedagógica del profesorado desde una perspectiva católica y un fortalecimiento de su formación y sus vínculos profesionales. Desde Covadonga pasa Jaén como profesor del seminario, de las escuelas normales y del Instituto de Segunda Enseñanza. Desde aquí impulsa y desarrolla el movimiento pedagógico de las academias en todo el sur de España, a través de la que apuesta por la incorporación de la mujer a la educación superior y a la cultura. Será en Jaén donde su obra, la Institución Teresiana, se verá aprobada como asociación civil y recibirá también la aprobación eclesiástica diocesana en 1917. El nombramiento en 1921 como capellán de la Casa Real de Madrid le permite la consolidación y ampliación de sus proyectos, que se verán definitivamente respaldados con la aprobación pontificia en enero de 1924 de la Institución Teresiana por parte del Papa Pío XI. Desde Madrid trabajará por el fortalecimiento de su obra, que llegará a Chile en 1928, iniciando así su expansión por el continente americano o Italia en 1934, primera realización europea fuera de España. Muere fusilado en la madrugada del 28 de julio de 1936, apenas comenzada la Guerra Civil. En 1974, la UNESCO lo declara pedagogo y humanista universal. Ese mismo año, el Ayuntamiento de Linares erige el monumento en su honor, que se encuentra frente al Palacio Municipal, y entrega la medalla de oro a la ciudad a la institución teresiana. El 14 de enero de 1993, por unanimidad, la Corporación Municipal linarense le dedica una calle y lo nombra hijo predilecto de la ciudad. Es beatificado el mismo año y canonizado por Juan Pablo II el 4 de mayo de 2003. Esta tarde tenemos al mejor ponente con nosotros, dada su vinculación con la institución teresiana y con el Centro Cultural Poveda, para exponernos la gran labor educativa y pedagógica que el padre Poveda instituyera, Gregorio Sánchez Raya, además de consejero académico del CEL y en la actualidad vicesecretario de su Junta Directiva. Él nace en Linares, en 1964. Acaba de finalizar su etapa laboral como funcionario del Cuerpo de Maestros de la Junta de Andalucía, especialista en lengua castellana y literatura y lengua francesa. Durante 18 años desarrolló su labor profesional en el Centro Concertado Pedro Poveda de Jaén, de cuyo equipo directivo formó parte los últimos 3 años. Su vocación profesional lo ha llevado a tocar desde muy joven diversas facetas de manera voluntaria en el terreno sociocultural: educador en el tiempo libre, cantante en una coral o cuentacuentos. Desde hace algunos años estudia y practica la magia digital. Ha colaborado en la revista CCP del Centro Cultural Poveda desde 1985 a 2013, siendo responsable de su edición en los últimos años de vida de la publicación. En esos años escribió también columnas de opinión en la empresa local y provincial y en la emisora local de Onda Cero Radio. También ha hecho incursiones en el mundo literario, obteniendo diversos galardones. Muy vinculado desde su juventud a la institución teresiana, es miembro de esta asociación desde 1989, habiendo desempeñado distintas labores de responsabilidad en la misma a nivel local, autonómico y nacional. Desde hace más de 30 años, que no es poco, es miembro del equipo responsable del Centro Cultural Poveda de Linares, entidad en la que ha asumido distintas funciones. Además, es miembro fundador de la Asociación Socioeducativa y Cultural Poveda, a cuya junta directiva pertenece. Durante más de 20 años dirigió el Teatro Cigaña, para el que escribió en 1991 su obra Ecce Ancilla. Ancilla, ¿cómo se dice? Anchila. Una evocación de Josefa Segovia. En 1993 formó parte del equipo responsable del espectáculo de acogida a los peregrinos en la Ciudad del Vaticano con motivo de la beatificación del padre Poveda y Victoria Díez. Es autor del guión del vídeo Centro Cultural Poveda Nuevas Clases Educativas, presentado en el Congreso Pedro Poveda Educador, en julio de 1997, así como de la guía Pedro Poveda en Linares, Guía del Visitante, coeditada por el excelentísimo Ayuntamiento y la institución teresiana y publicada en abril de 2008. En 2011 formó parte del Comité Científico del Congreso Educa 2011, organizado por la Institución Teresiana.
Un trabajo suyo titulado La parroquia de Santa María la Mayor de Linares y la institución teresiana forma parte del dossier enviado a la Santa Sede para solicitar la declaración de este templo como basílica menor, título que fue concedido en 2016. Profundo conocedor de San Pedro Poveda y de su obra, ha pronunciado diversas conferencias con esta temática. En 2024 participó como guía virtual de la ruta de Linares de los lugares povedanos publicados en la página web de la institución teresiana. Por su férreo compromiso con la educación, con el Centro Cultural Poveda de la ciudad y por supuesto con la institución teresiana, está esta tarde aquí. Querido amigo y compañero, gracias por esta dedicación constante a un proyecto educativo y pedagógico tan importante para nuestra ciudad. Muchas gracias. Casi que nos vamos ya, ¿no? Pues gracias, Rocío, por tus cariñosas palabras y por facilitarme las cosas presentando la biografía de Pedro Poveda. Woody Allen, en una de sus películas, interpreta a un hombre que queda para cenar con una chica que le acaban de presentar. Apenas se encuentra en la puerta del restaurante, él le pide: escucha, dame un beso. ¿Ahora? Dice ella extrañada. Sí, ¿por qué no? Luego iremos a casa, ¿no? Y como es lógico, habrá cierta tensión porque es la primera vez y yo no sabré cómo seguir. Así que ahora nos besamos, acabamos con eso y luego nos vamos a cenar, ¿de acuerdo? Digeriremos mejor la comida. He querido traer este fragmento de Annie Hall porque refleja muy bien cómo me siento ahora mismo. Y a falta de mejor opción para tratar de salir del trance con éxito, pues voy a optar por la misma solución que cogió Woody Allen. Así que ahí voy. Para mí, sin que esto suponga menoscabo ninguno hacia otros nombres que a todos se nos vienen a la cabeza, a los que valoro y admiro como cualquiera de ustedes, el personaje más importante que ha dado Linares en el último siglo y medio es Pedro Poveda Castroverde. Dense por besados. Y a partir de ahora, ya más relajado, espero poder centrarme en hablarles con la objetividad que exige una institución como el CEL del personaje y de su proyecto, que es la tarea a la que se me ha invitado. No obstante, permítanme justificar siquiera brevemente mi afirmación. Podría referirme, como acaba de hacer Rocío, a la declaración de la UNESCO como pedagogo y humanista universal, o al hecho de que en 2003 fuera elevado a los altares por la Iglesia Católica, no solo por su martirio en la Guerra Civil, que ya sería bastante, sino por haber vivido en grado heroico las virtudes cristianas. Pero es que además, cuando aún no había alcanzado los 30 años, fue capaz de diseñar y poner en marcha un proyecto que hoy, más de un siglo después, todavía reúne en torno al mismo a más de 3.000 personas de manera directa y a muchas más de forma indirecta. Su obra, la institución teresiana, trabaja en contextos plurales de más de 30 países en 4 continentes, en los campos de la educación, de la salud, de la empresa, medios de comunicación, proyectos socioeducativos, ONG, centros culturales y de espiritualidad, etc. Así que creo que está más que justificada la valoración que acabo de hacer de él. Dicho esto, comencemos la conferencia. Ya, está aquí. Estimada presidenta del CEL, doña Susana Ferrer, estimado miembro de la Corporación Municipal, estimada directora, amiga Rocío, estimado director del Cuarto Congreso de Historia de Linares, amigo Lorenzo, estimados compañeros y compañeras del Consejo Académico, miembros del CEL, señoras y señores, amigos todos. Tengo por delante el reto de acercarles en los próximos minutos la figura y la obra de un gran desconocido a nivel local, que hace bueno aquel adagio popular que asegura que nadie es profeta en su tierra, con la pretensión de que al menos los que aquí estamos lo incluyamos en adelante en la lista de personajes linarenses que se nos vienen a la cabeza cuando se nos pregunta por ellos.
Había pensado comenzar aportando algunos datos biográficos sobre el personaje, pero como gustosamente se ha ofrecido hacerlo Rocío, pues voy a pasar directamente a fijar el arco temporal del trabajo, después algunas notas sobre el contexto y por qué he elegido la prensa como leitmotiv de esta charla. Y finalmente, bueno, finalmente no, después entraremos ya en el meollo de la cuestión y terminaré con unas breves conclusiones. Como queremos conocer esta tarde el proyecto povedano y tratando de no sobrepasar el arco temporal del Congreso, voy a limitar el recorrido entre 1902, que es el momento en que las escuelas de Guadix ven la luz por primera vez, y 1924, que como ha dicho Rocío es el año en que la institución queda aprobada a perpetuidad y con carácter universal por Pío XI como una obra de la Iglesia Católica. Algunas notas de contexto que me parece importante resaltar, aunque es verdad que los que hemos seguido este ciclo de conferencias tenemos ya una idea bastante completa de este contexto en el que se movería el personaje. Sin embargo, creo que algunos elementos del mismo pudieron marcar la visión de la realidad de Poveda, su pensamiento y por ende el trabajo y el proyecto que llevó a cabo. A comienzos del siglo XX, Europa está entrando en una nueva etapa a la que, si tuviera que definir con una sola palabra, elegiría modernización. Esta modernización va a traer de la mano un afán secularizador, es decir, un alejamiento de posiciones religiosas que va a poner en primer plano el debate entre la fe y la ciencia. Obviamente, también en España recala este proceso, aunque con ciertas notas distintivas. La doctora Gómez Molleda señala tres. Por una parte, la arraigada presencia de la Iglesia Católica en la sociedad española, las élites intelectuales que ven con ópticas enfrentadas el proceso modernizador y la actividad de los grupos anticlericales. Siempre se ha dicho que los españoles hemos ido siempre detrás de los curas, unas veces con una vela, otras veces con un palo, ¿no? Pues por ahí. Bueno, como consecuencia, en España se va a vivir este proceso de manera más convulsa, apareciendo planteamientos intelectuales que acusan a la Iglesia Católica de situarse de espaldas a la cultura moderna. Poveda, después lo veremos, tratará de refutar con su proyecto estas tesis. Los católicos, por su parte, que identifican religión católica con patria, ven en todo este proceso un ataque no solo al sentimiento religioso español, sino a la esencia misma de la nación. La participación política va a experimentar un auge importante, se fundan muchos partidos, hay corrientes de todo tipo, anarquistas, sindicalistas, sociales. Bueno, también tenemos que el desastre del 98 ha traído consigo una reacción de los intelectuales de la época, Joaquín Costa, Maeztu, etc., y que llaman la atención sobre la situación de España y proponen medidas para la necesaria regeneración. Poveda, como un 98ista más, también pondrá su parte para tratar de sacar al país de este estado en que se encuentra. Linares, lo voy a pasar muy brevemente, pero sí resaltar algunos hechos que creo que pudieron calar en la personalidad de Poveda. Bueno, para empezar es obligado señalar la obtención del título de ciudad, como todos sabemos, el 9 de noviembre de 1875. Como se ha dicho en otras intervenciones, las crisis industriales y mineras e incluso sociales que no remontarán hasta el final de la década, con el alza, aunque sujeta a grandes fluctuaciones del precio del plomo, como hemos visto, ya digo, en otras conferencias, provocarán la aparición de importantes bolsas de pobreza. El auge de la ciudad, que ha propiciado la industria minera y el carácter cosmopolita que va adquiriendo Linares, con la llegada de ciudadanos de distintos países, va a hacer que aquí se viva con pasión cualquier acontecimiento nacional o internacional. Y también en Linares abundan las polémicas sobre la educación o los ataques a la Iglesia. Desde muy joven, Pedro Poveda vive estos debates que se verán reproducidos incluso en su propia casa, en su propio ámbito familiar. Y en el aspecto religioso señalar las predicaciones que el padre Tarín, el famoso padre Tarín, durante al menos 5 años consecutivos realizó en Linares a partir de 1890. Este sacerdote marcó profundamente al seminarista Poveda, que asistió a esas misiones populares y conoció a un hombre capaz de hablar
muy claramente de cuestiones sociales, patronos, obreros, o de problemas humanos y religiosos con una contagiosa convicción, sin perder la ecuanimidad y sabiendo sobreponerse a cualquier dificultad. De él, sin duda, habrá podido aprender la audacia evangélica y la perseverancia en las labores apostólicas. Más adelante va a buscar en él consejo y ayuda. En cuanto a la Iglesia, el papado de León XIII, iniciado en 1878, va a tratar de dar respuesta a las diferentes problemáticas del momento con varias encíclicas. La más conocida, la Rerum Novarum del 91, va a suponer un hito en la defensa de las cuestiones sociales en un momento en que la revolución industrial se está haciendo, como sabemos, a costa de condiciones de vida y laborales muy difíciles, como estamos viendo. También los laicos van tomando en la Iglesia cierto papel en la Iglesia y en la sociedad, todavía muy incipiente, pero no nada desdeñable. Por supuesto, Poveda es consciente de todo ello y eso se va a reflejar tanto en sus pensamientos como en sus escritos y sus realizaciones. En el campo educativo, tenemos en la parte de aquí abajo, el campo educativo es pieza clave en ese proceso modernizador que decíamos al principio y suscitan un enorme interés las iniciativas innovadoras de origen europeo. Figuras como Pestalozzi, Froebel, de Broglie, Montessori, Freinet o los españoles Manjón o Giner de los Ríos, por citar dos movimientos educativos muy contrastados, van a encabezar estos movimientos renovadores en la enseñanza que transformarán profundamente la educación en el viejo continente. Voy muy deprisa porque tengo muchas cosas que decir. Hay que destacar también la importancia que comienzan a adquirir los movimientos sufragistas y de inspiración feminista, en los cuales la educación va a ser pieza clave. Poveda, lo veremos después, recogerá lo mejor de estas ideas, tomará conciencia de la potencialidad de la mujer y la hará protagonista de su proyecto. La figura del maestro aparece como un elemento clave en todos estos procesos. El maestro se convierte, la maestra, en blanco de la propaganda política de uno y otro signo, que saben de su importancia en la configuración de la persona. Los partidarios de las nuevas corrientes critican la enseñanza de las instituciones vinculadas a la Iglesia por considerarla reaccionaria y fomentadora de la división social. Entre estos partidarios de las nuevas corrientes sobresale la Institución Libre de Enseñanza, fundada por Giner de los Ríos, y en esta misma órbita están también la Escuela Neutra de Ricardo Mella o la Escuela Moderna de Ferrer y Guardia. Todas estas experiencias apuestan por una enseñanza desprovista de cualquier referencia religiosa cuando no son activamente beligerantes contra la presencia de la religión en la escuela. Y desde los sectores católicos se critica esa escuela laica porque piensan que es un instrumento anarquizante de propaganda subversiva y defienden la enseñanza confesional como clave para la pervivencia de los valores cristianos. Citamos entonces de esta enseñanza confesional la experiencia del padre Manjón con la Escuela del Ave María, en la que atiende a los gitanos del Sacromonte. Para Poveda fue un referente el proceso educativo, el proyecto educativo que este hombre llevaba hacia adelante. Bueno, la legislación educativa del gobierno de Canalejas, con la ley del candado, la campaña para la supresión del catecismo en la escuela o de la asignatura de religión en los institutos, aunque no llegara a sustanciarse, fue abriéndose paso en la opinión pública y alentó todavía más los desencuentros y las polémicas. A pesar de todo ello, durante este periodo la Iglesia aumentó su presencia en la enseñanza y renovó sus instituciones educativas. Se recuperan las facultades de filosofía y teología que se habían suprimido durante el sexenio revolucionario, se crean varias universidades pontificias y se intenta una renovación pedagógica de la mano de educadores católicos como Claret, Ossó, Manjón, Rufino Blanco, Ruiz Amado o el propio Poveda. No cabe duda de que este resurgimiento eclesial contribuyó a agudizar el anticlericalismo y la crítica contra los contenidos y métodos educativos de la escuela confesional. ¿Por qué la prensa? En todo este panorama, la prensa aparece como el tablero en el que se desarrollarán los debates sociales, políticos, religiosos o educativos más diversos.
va a ser un vehículo esencial para la difusión de ideas y la formación de la opinión pública. Las transformaciones que experimentó España durante este periodo fueron reflejadas y en muchos casos impulsadas por la prensa. La cantidad de publicaciones periódicas de las más diversas ideologías y corrientes de pensamiento ofreció un espacio para la confrontación de ideas y los debates, a veces ciertamente muy incómodos, como veremos. Pues la idea de enfocar la presentación de este proyecto utilizando como material de estudio los ecos que recogió la prensa escrita en su momento responde al deseo de descubrir de qué manera estuvieron presentes las ideas de Poveda en ese debate educativo del momento y cómo recibió la sociedad sus primeras realizaciones. Para ser más objetivo, he dejado intencionadamente fuera la mayor y más fiable fuente de prensa existente sobre los primeros pasos de la institución teresiana, que no es otra que el Boletín de las Academias de Santa Teresa de Jesús, una publicación que comenzó a editarse aquí en Linares en octubre del 13. Por la misma razón, he tratado de evitar también las citas del propio personaje, su correspondencia y las alusiones a sus diarios, que juntos habrían bastado para hacernos la más fiel idea del proyecto povedano. Existen excelentes publicaciones que no se ponen estos límites y que sin duda lo abordan con mucha mayor solvencia, pero yo he elegido esto. Bueno, este trabajo no pretende tampoco ser una hagiografía, no tendría sentido en este contexto. Además, en este arco temporal que acabo de mencionar, el personaje todavía no es un santo, es solo un joven lleno de sueños al que la vida le va a deparar más sinsabores que alegrías, más fracasos que éxitos. Es a ese joven, soñador pero decidido, al que pretendo que ustedes conozcan un poco más. Cuando se vive una idea ya deja de ser idea, se te complica la vida y vives de esa manera que nace en ti sabia nueva. He querido comenzar este recorrido con una estrofa de la rumba a Poveda de la cantautora Elia Freda. En efecto, vamos a seguir los pasos de un joven empeñado en hacer realidad una idea que le complicará la vida hasta el punto de morir por ella, como dice la canción en otro momento. La ciudad de Guadix está prácticamente rodeada de cerros de terreno arcilloso en los que quienes no disponían de recursos excavaban sus viviendas, sus infraviviendas. Los habitantes de Guadix de 1902 han aprendido a vivir ignorando esa realidad. Poveda tiene 26 años. Han pasado 5 desde que fue ordenado sacerdote y desde entonces continúa viviendo en el seminario de Guadix, ejerciendo como profesor del mismo. Desde la alcazaba que forma parte del edificio, él sí mira a los cerros y se pregunta por quiénes viven allí. En la cuaresma de ese año propone y desarrolla una misión para aquellas gentes. Lo vemos en el Universo, del 7 de abril, que dice: una solemne misión se ha llevado a cabo en uno de los barrios más importantes de esta ciudad bajo la dirección del virtuoso presbítero don Pedro Poveda. El éxito ha superado las esperanzas de todos. 20 días más tarde, el diario local, el Accitano, da cuenta de los frutos de la misión y del proyecto del sacerdote de ampliar la ermita y convertirla en un templo digno. Esta iniciativa nos da idea de que el encuentro con los cueveros le ha cambiado a Poveda la vida para siempre, dice el periodista. Este señor ha concebido un proyecto que ha de merecer la aprobación, las simpatías y el apoyo de todo el vecindario. Que en el lugar donde existe raquítica cueva convertida en ermita, surja hermoso templo donde los habitantes de las cuevas puedan reunirse holgadamente. Yo creo que la mayor transformación que se produjo en aquella cuaresma del año 2 se produjo en el corazón de Poveda, porque desde aquel momento no descansará tratando de encontrar la fórmula para atenderlo en sus necesidades. La idea de la ermita dio paso pronto, si tenemos que creer a los redactores de la Correspondencia de España, a la de la construcción de unas escuelas para los chicos de las cuevas. Voy a leer algunas líneas de este artículo porque creo que merece la pena pararse un poquito en ellos. Dice: don Pedro Poveda, después de madurar por espacio de algunos años el proyecto y obtenido los permisos correspondientes y la bendición del prelado, subió el 1 de febrero al barrio de las Cuevas.
decir las contrariedades, los sacrificios de estos verdaderos regeneradores hasta llegar a reunir a su alrededor a todos los muchachos de aquel barrio miserable y populoso, sería quitar a su obra lo que tiene de más encantador. Baste saber que aquellas pobres gentes bendicen sin cesar al señor Poveda. Para dar estabilidad a esta obra se propuso, de conformidad con el señor obispo, la creación de unas escuelas como la del Ave María o de Manjón. El ayuntamiento de la noble Acfi ofreció desde luego el terreno. Se hizo el presupuesto y con solo 2.000 duros se pueden tener 2 salones que sirvan no solo para escuelas, sino para verdaderos hogares de tantos infelices abandonados mientras sus padres ganan a fuerza de sudores el cotidiano sustento. Don Pedro Poveda escribió enseguida a sus majestades, a los príncipes de Asturias, a los infantes y a varios propietarios de Guadix, el señor López Montes, y a otras personas distinguidas que seguramente le ayudarán en esta obra de piedad y de cultura. Lo he leído porque hay varias cosas que me llaman la atención. En primer lugar, la referencia al largo periodo de maduración del proyecto de misión en las cuevas. Aquel paisaje troglodita debió tocar en la distancia el corazón povedano desde el principio, desde que llegara a Guadix. Pero tendría que pasar, dice el periodista, algunos años para encontrarse con sus habitantes. Así que, señores, no se trató de ningún impulso cuaresmal. En segundo lugar, por la fecha. La misión comienza el 1 de febrero y solo 4 meses después ha hecho todas estas gestiones. Una de las máximas povedanas es comenzar haciendo. Creo que este hecho lo ejemplifica perfectamente. Además, por las referencias a las escuelas de la Ave María. Como decíamos antes, Poveda toma como modelo para sus escuelas la experiencia del padre Majón en el Sacromonte. Por último, el texto da noticia por primera vez de una práctica que va a ser recurrente e imprescindible en su modo de hacer: pedir. Pedir sin descanso a aquellos a los que les sobra, para quienes carecen de todo. El movimiento educativo de Manjón representó un cambio en los métodos pedagógicos tradicionales, como decía antes, además de un profundo compromiso con la justicia social y el acceso a la educación para las clases más desfavorecidas, justo lo que él desea. De hecho, intentó sin éxito iniciar una colaboración entre ambos, pero Poveda siempre reconoció paladinamente la influencia manjoniana en su proyecto. Este artículo del Universo profundiza bastante más en la relación entre ambas propuestas en un artículo con un título más que elocuente, Un segundo más. Bueno, la siguiente noticia está fechada el día 20 de junio. Solo 2 días después, el Accitano, 2 días después de lo que acabo de contar, el Accitano da cuenta de que el muy querido en esta población don Pedro Poveda hace algunos días se encuentra en Madrid gestionando asuntos de su ministerio. No parece muy difícil pensar en qué asunto de su ministerio estaría gestionando. Pero por si quedan dudas, el mismo diario lo aclara días después. El viaje que el señor Poveda ha realizado a Madrid le ha proporcionado grandes recursos para llevar a cabo su gran pensamiento de establecer las escuelas de párvulos en la Ermita Nueva. Informa además de la fecha de comienzo de los trabajos, 9 de julio, y de la colocación de la primera piedra, 16 de julio, una semana después. Acto que se verificó en su momento y que la prensa recogió con detalle. No nos detenemos. Del mismo modo, es posible seguir por los periódicos la finalización de las obras o la llegada de los maestros que se encargarán de la enseñanza. El diario local inserta en su portada del 23 de noviembre una carta al director firmada por Pedro Poveda en la que éste le solicita su valiosa colaboración para las escuelas que comenzaron a funcionar en el día de ayer y con más de 600 chicos matriculados, con objeto de proporcionar enseñanza gratuita a las clases proletarias cuya vida depende de la caridad. Y debajo, como veis, un boletín de suscripción en blanco para que cualquier lector pueda recortarlo y mandarlo y así contribuir al sostenimiento de las escuelas. Se nos dice que esta carta circular que escribió aquí en Linares el 19 de septiembre es el primer texto escrito publicado por Pedro Poveda. Sería muy interesante, pero no podemos detenernos a analizar los aspectos que a los periodistas les resultan más reseñables.
No obstante, déjenme mostrarles 4 ejemplos que indican claramente cuáles fueron los acentos de la labor povedana en las cuevas. El primero, la educación. He puesto varios fragmentos que ilustran cada uno de estos elementos. El primero, la educación. Dice, se construyeron pabellones y escuelas, vinieron profesores, comenzó la enseñanza y hoy aquello está desconocido, habiéndose empezado la construcción de la segunda escuela a la que seguirá el templo de nueva planta, etcétera, etcétera. El segundo, la alimentación. Esto sí que lo voy a leer completo. Anuncióse no a muchos días que el padre Poveda pensaba llevar su obra, desarrollada ya en la Ermita Nueva, al extremo de dar de comer a los niños asistentes a las escuelas del Sagrado Corazón de Jesús, y el anuncio se ha convertido en maravillosa realidad, siquiera sea en parte. Al pasar por la puerta de la casa de la profesora, fuimos agradablemente sorprendidos. En el portal había un cajón tosco, encima de la madera pelada 7 platos vastos, hincaditos de rodillas 7 niños desarrapados comiendo con avidez. Frente a ellos, el señor Poveda y el capellán de la ermita sirviéndolo y animándolos para que no dejaran pizca en los platos. El señor Poveda da de comer diariamente a esos 7 niños, esbozando así su pensamiento sublime de dar de comer a los niños de sus escuelas. El tercero, que hoy llamaríamos inserción laboral o cualificación profesional. No ha parado en esto el benéfico acto del señor Poveda, sino que le ha dado mayor impulso, constituyendo talleres de planchado, costura y bordado, así como está buscando los medios de establecerlo para artes y oficios a los niños con cuyos productos poderlos sustentar a todos, así como hoy lo hace con algunos. Y como no, la evangelización. Es la primera vez, dice el ancitano, que los niños de los barrios altos dan gallarda muestra de ser cristianos después de haber recibido las aguas del bautismo. Había allí algunos bien creciditos que no se habían confesado y que antes de la creación de las escuelas del Sagrado Corazón no sabían ni la oración dominical ni tenían conciencia de pertenecer al cristianismo, ignorando la existencia de Dios. La prensa refleja el entusiasmo que existe en la ciudad con la obra de Poveda, que no va a tardar en sustanciarse en la creación de una comisión ciudadana que pide para él el nombramiento de hijo adoptivo de París. Solo un mes después, esta solicitud se ve atendida y además se le dedica una calle. Así lo cuenta el defensor de Granada los días 2 de febrero y 2 de marzo de 1904. Prometo que lo cuenta. Como vemos, con las escuelas funcionando, las felicitaciones y muestras de apoyo de la prensa a la labor emprendida en las cuevas son numerosas, pero también comienzan a aparecer ataques más o menos soterrados a la figura del fundador, muy probablemente impulsados desde la propia curia, guiados por envidia o por el cuestionamiento que inevitablemente la labor de Poveda supone para otros compañeros que viven en la comodidad de su estatus eclesiástico. Resulta llamativo el silencio del ancitano sobre la declaración de hijo predilecto. Hemos tenido que acudir a la prensa provincial para conocer el acontecimiento. A partir de este momento, el periódico no volverá a destacar los logros en el barrio de las Cuevas. Sí, en cambio, se va a hacer eco, por ejemplo, de un desvanecimiento que sufrió Poveda durante una ceremonia religiosa y le aconsejan que aminore un poco su actividad para cuidar su salud, del enemigo del consejo. También recoge la caricatura que de él hace un ilustre ancitano en una novela en la que se parodian las últimas fiestas de la Virgen de Gracia en el barrio de las Cuevas, donde el autor se ensaña con el cura, al que llama, por si hubiera alguna duda, Padre Corbera. Del mismo modo, tratando de desacreditarlo, surgen voces en la ciudad que tratan de alinearlo con tendencias políticas de izquierda, por frecuentar más los ambientes proletarios y obreros que las conferencias del Círculo Católico. Las críticas van a alcanzar incluso al conde de Mejorada, a quien se acusa de apoyar la iniciativa povedana buscando rentabilidad política. Algunos amigos comienzan entonces como reacción una campaña de artículos laudatorios de Poveda y de su obra y hasta del conde. Contamos hasta 9, entre mayo del 3 y enero del 4. La alegría, Poveda procura permanecer ajeno a ataques y reconocimientos. Él no deja de proyectar y poner en marcha iniciativas de formación.
El 7 de junio, el Agitano vuelve a informar de que la empresa preconcebida y llevada a término por el eminente padre Poveda adelanta a pasos de gigante. Antes se daba enseñanza a los niños. Hoy hay durante las veladas escuelas de adultos, las tardes de los días festivos, escuelas dominicales donde se instruyen a las criadas del servicio. Esto es muy interesante, pero no tenemos tiempo. La realidad es que todos estos acontecimientos han minado la moral y han devastado la personalidad de don Pedro. Él, mejor que nadie, conoce lo injusto de las acusaciones y mentiras que se están vertiendo contra él, del acoso y hoy diríamos de la cancelación a la que se le ha sometido. La situación arreciará de tal modo en la ciudad y en el obispado durante la segunda mitad del año que el sacerdote abandonará Guadix para siempre el 11 de febrero de 1905, provocando, al conocerse la noticia, la reacción airada de los habitantes de las cuevas. Pero como decimos, hay que acudir a los periódicos nacionales para conocerla. Aquí tenemos algunos ejemplos tomados de la prensa de Santander, Madrid, Valencia o Granada capital. El diario local no va a volver a mencionar el nombre de Poveda. Meses después, el 16 de julio de 1905, las escuelas de las cuevas vuelven a ocupar un espacio en el diario, pero con motivo de los exámenes de fin de curso. Sin embargo, en este artículo se omite el nombre de Poveda y se atribuye la fundación de las mismas al obispo Fernández del Rincón. Solo años más tarde, al reseñar un homenaje al padre Manjón, un redactor evoca con amargura la salida de Poveda de las escuelas y habla claramente de los verdaderos motivos de estos acontecimientos. Les voy a leer algunas líneas. Dice el periodista: aquí tuvimos alguno que el camino del padre Manjón emprender quiso y comenzó. Alguno que sentía como el padre Manjón y procuraba imitar algo de sus cristianas caritativas virtudes. Alguno que de la nada edificó, que fundó las escuelas del Sagrado Corazón de Jesús en el barrio de la Ermita Nueva. Ese fue un sacerdote sencillo y llano. Logró que se le amara y se le bendijera, que los niños se aplicaran y se instruyeran, que aquellos habitantes lo obedecieran, se moralizaran y modificaran sus costumbres. Pero una racha de viento de envidia y de soberbia derribó al padre Poveda y lo alejó de aquí. Sus detractores vieron su obra continuada, mas no supieron seguir la labor del sencillo ministro de Dios, que se vio hasta desautorizado y desterrado. Las escuelas viven aún, pero viven muriendo. Les falta la savia, el genio de su fundador, porque no hay que dudar que en esta vida cada cual nace para algo y es difícilmente reemplazado. Si el padre Poveda permanecido hubiera aquí, otro sería el grado de instrucción de los habitantes de los barrios altos. El error fue craso, lamentable. Bueno, sale de Guadix y los meses que siguieron estuvo buscando el apoyo del padre Manjón sin conseguirlo y del obispo de Guadix para que le diera permiso para poder celebrar la Eucaristía, también con el mismo resultado. Así que vuelve a Linares, donde sus familiares procuran ofrecerle todo el cuidado que necesita, al tiempo que sus parientes mejor relacionados continúan buscando una salida digna para él. Y efectivamente la suerte de don Pedro parece cambiar cuando esas gestiones dan como resultado su nombramiento como canónigo de Covadonga. Es octubre de 1906. Tiene 31 años. Sí, en la foto parece que tiene 60. Esa foto tiene también una historia muy bonita, pero no tenemos tiempo. La vida en Covadonga es absolutamente diferente a los agitados años de Guadix. Su actividad como canónigo se limita a los cultos y las reuniones y pequeñas tareas del cabildo. El resto del tiempo prácticamente es libre. Poveda lo aprovecha, además de para rezar en la cueva delante de la Virgen, pues para ponerse al día en cuestiones educativas, con libros que va comprando cuando baja a Oviedo, charlando con compañeros que están preocupados como él por estas cuestiones, o escribiendo a familiares y amigos. Los canónigos tienen 3 meses de vacaciones al año. Ahí están los seminarios, a verlo aprovechado.
Entonces, en esa época, Poveda suele bajar a Linares. Y esto va a ser fundamental cuando su proyecto empiece a tomar forma. Empieza en esa estancia en nuestra ciudad a trabar una relación más intensa con Antonia López Arista e Isabel del Castillo, que, además de amigas, son primas suyas, emparentadas con él, cuya dirección espiritual asumirá y para las que va a escribir sus primeros escritos doctrinales. Además, la familia le va a encargar una tarea adicional: la tutela de su hermano Carlos y de sus primos Pepe y Paquito López Arista. Los tres se van a desplazar a Asturias para tratar de asegurar cierto éxito en los estudios que se les están resistiendo. Precisamente para ello se escribe Poveda su primer folleto de carácter educativo, titulado En provecho del alma, una colección de pensamientos destinados a modelar la indolente personalidad de los muchachos. Su evidente interés pedagógico le lleva a pensar en su publicación. Se edita, y ahí tenemos la portada. Esa fotografía la pasó Ramón Soler, un recuerdo para él. Se edita en la imprenta San José de Linares en 1909, con toda seguridad aprovechando algún periodo de vacaciones, y la censura eclesiástica corre a cargo de don Francisco Martínez Baeza, párroco de San Francisco de Asís. La figura de Martínez Baeza merece una conferencia aparte, pero ahí no pierdo la esperanza. La publicación de este folleto concita cierto interés en la prensa, en cuyas reseñas quedan claras las líneas maestras del mismo y algunos apuntes sobre el autor. No hemos podido consultarlo directamente. Flavia Paz Velázquez, su biógrafa, ha recogido de la Opinión de Asturias del 24 de diciembre de 1908, al reseñar este libro, unas líneas que dicen: escritor joven, de gran valía y de cuyo claro talento se puede esperar bastante. Capítulos hay en el provecho del alma que son una síntesis acabada de la más sana filosofía moral. Ahora, sigue el artículo, una palabra sobre el autor. Es el señor Poveda un hombre social, pero no con sociología barata. Es activo, emprendedor e incansable en la realización de toda obra buena y humanitaria. El hermoso pueblecito de Guadix es una prueba elocuente. Esa publicación que tiene la firma del autor, tengo la inmensa suerte de tenerla en mi biblioteca. Al año siguiente va a dar a la imprenta un nuevo opúsculo destinado a ser distribuido entre los peregrinos que se acercan a la Santa Cueva, Visita a la Santina, para que les sirva de acompañante y guía a los peregrinos en la meditación ante la Virgen. A comienzos de 1910 ve la luz en Linares, durante su época vacacional, una nueva publicación, de nuevo auspiciada y editada por Francisco Martínez Baeza. Se trata de Para los niños, en la que vuelve a ofrecer propuestas y consejos para los escolares, como ya había hecho en su primera publicación. Necesariamente tenemos que acelerar algo el relato que venimos haciendo, no solo por cuestión de tiempo, sino porque la presencia de Poveda en la prensa es muy menor, como es lógico en esto. Hemos hablado ya de los fuertes enfrentamientos entre partidarios y detractores de la presencia de la religión católica en la vida pública y en especial en el terreno educativo. Como hemos dicho, la Institución Libre de Enseñanza se muestra bastante activa en este sentido y ha situado a muchos de sus hombres en las cátedras universitarias. Y por su parte, quienes apuestan por la educación de inspiración cristiana han creado la Academia Universitaria Católica de Madrid, el Instituto Católico de Artes e Industrias o la Acción Católica Nacional Juvenil de Propagandistas. También se crea en 1909 la Escuela Superior del Magisterio. Los institucionistas la ponen enseguida en su punto de mira. Bueno, pues a partir de aquí se producen los encuentros devenidos en encontronazos y se producen tristes episodios para el entendimiento entre españoles, como la Semana Trágica de Barcelona, que va a provocar la caída del gobierno de Maura y la llegada de los liberales al poder, propiciando la adopción de decisiones que van a favorecer la enseñanza laica y obstaculizar la presencia de la Iglesia en el ámbito público. Ya hemos hablado de la ley del candado, etc. Poveda,
que asiste con preocupación a estos acontecimientos y que no es un hombre de confrontación, sino un hombre de diálogo, quiere dar respuesta, pero sabe que las acciones que emprenda han de ser necesariamente distintas a las de Guaris. Sabe que tiene que cambiar de actitud, aceptar el cambio legislativo y afrontar el reto de crear la cultura en esa nueva realidad. Y sigue proponiendo alternativas. Fino analista como es, aprecia de inmediato la importancia de la formación de los profesores de escuela normal e inspectores que van a salir de la Escuela Superior del Magisterio, e intuye la necesidad de complementar las enseñanzas que reciban con una formación cristiana adulta, por lo que pronto empieza a pensar en la posibilidad de crear una residencia internado en la que se brinde a las estudiantes esa formación complementaria, y comienza a dar pasos hacia ello. Su idea es la de agrupar a los educadores católicos en una asociación nacional de maestros orientada por los hombres más prestigiosos de la pedagogía católica, y comienza a sugerir esta idea a unos y a otros, en Linares, en Sevilla, en Madrid. Al mismo tiempo comienza a darle forma por escrito, titulando sus reflexiones Ensayo de un proyecto pedagógico para la fundación de una institución católica de enseñanza. Poveda quiere ofrecer una alternativa a la ILE, a la Institución Libre de Enseñanza. Él quiere aportar la ICE, la Institución Católica de Enseñanza. La primera edición de este ensayo de proyectos pedagógicos se publicó en Gijón en el 11, sin que figure en la portada el nombre del autor. No podemos detenernos en sus ideas fundamentales. Y casi simultáneamente se va a lanzar a trabajar por la apertura de academias para maestros. Para facilitar la comprensión de la idea de estos centros y determinar cómo debían organizarse, publica el mismo año Simulacro Pedagógico. Este es el ensayo del proyecto pedagógico, y este es la portada del Simulacro Pedagógico con algunos ecos en la prensa. Está firmado, como ven, por Fermín de Bética. Curioso, Poveda nunca quiere poner su nombre. Yo tengo una teoría, y es que como le habían dado tantos palos en Guadix, él dijo, todo lo que yo firme con mi nombre, la gente no me lo va a leer, así que... Entonces inventa Fermín de Bética. Curioso, Fermín es por Fermín Palma, el médico de Jaén, que fue amigo suyo. Bueno, esto no pensaba decir, ya me estoy saliendo del guión y eso es peligroso. Bueno, hemos dicho que el simulacro pedagógico. Bien, en Gijón toman contacto con dos maestros que acogen su propuesta. Se llaman Palacios y Huerta. El 16 de julio inauguran una academia en Gijón, y enseguida Poveda, con esa actividad frenética que lo caracteriza, los manda a otras poblaciones cercanas, a Bilbao, a Santander, etc., para explorar posibilidades de abrir nuevas academias en ellas. Al mismo tiempo, él va a Oviedo, se pone en contacto con algunas profesoras de la normal, y ellas le dicen que por qué no abrir en la ciudad una academia internado para maestras. Al final, ¿qué pasa? Las gestiones de los dos hombres resultarán infructuosas, a pesar de que ya se habían anunciado, como vemos, en la prensa y tal, y solamente verá la luz el proyecto impulsado por las mujeres. El día 11 de diciembre del 11 queda inaugurada en la capital asturiana la Academia de Santa Teresa de Jesús. Son los primeros pasos de la institución católica de enseñanza. Animado por esta primera victoria, empieza a plantearse la apertura de nuevos centros en otros lugares, empezando por su pueblo, con quien se sentía en deuda desde siempre. Esto es su propia letra, escribiendo la fundación de Linares. Voy a permitirme leer algunas líneas porque para nosotros son programáticas. Dice Linares: al fin se hizo algo en mi pueblo. Siempre oía decir, en todas partes hace y en su pueblo nada. Y no era falta de deseo. Yo pensaba siempre en Linares con predilección. Varias veces pensé en fundar escuelas gratuitas para niños pobres, pero quienes habían de suministrar los recursos no llegaron a resolverse. Cantarranas
fue el lugar predilecto, y ahí querían fundar mis tíos Pepe y Cecilio López. Mas cuando por una cosa, cuando por otra, pasaron días y nada se hizo. En febrero de 1912, cuando pasaba en casa el tiempo de Recle, las vacaciones, proyecté la fundación de una academia en mi pueblo. Celebré varias conferencias con la señorita Prados, doña Carmen, y después de varios días llegamos a celebrar la primera reunión, más tarde otras, y para el día 12 de marzo del mismo año quedaba bendecida la nueva casa de la Academia de Linares y esta inaugurada. Primero tuvimos academia solamente, después clase especial, además de las clases del magisterio. Luego nos extendimos a la enseñanza a párvulos al principio y después hubo escuela teresiana para niños pobres y hoy escuela de adultas y sindicato obrero. Esto es publicidad de la academia aparecida en los pocos periódicos de Linares que se pueden consultar. La academia concitó pronto la atención de buena parte de la sociedad linarense. De hecho, entre las primeras colaboradoras se encontraban maestras que regentaban sus propias escuelas privadas. Las clases de religión corrían a cargo de Martínez Baiza. Meses después, en octubre, abrirá sus puertas en Linares el Centro Pedagógico de Cultura Femenina. Ya en el ensayo aparecían estos centros como parte importante de la ICE, que es antecedente directo del actual Centro Cultural Poveda. No podemos detenernos, por desgracia, a dar más detalles en este momento, pero también tiene otra conferencia. En todo caso, lo digo para que me vayan saliendo bolos, en todo caso, Poveda sigue pensando en que más allá de la labor de las academias es preciso insistir en la necesidad de unión del profesorado católico de toda España constituido en Federación Nacional y simultanea ambos proyectos. Además, se lanzan ambos, Martínez Baiza y él, a enviar artículos para su publicación en prensa, aunque Poveda, siguiendo su costumbre, lo hará bajo seudónimo. Aquí tenemos unos coleccionables que se hacían antes, unos encuadernables que se llamaban, pues el simulacro pedagógico hecho trocito y sacado en el Universo durante 6 días consecutivos. Bueno, pese a todo, la realidad se acaba imponiendo. Gijón ha sido un fracaso y la Federación no avanza al ritmo deseable, pero su ánimo lo hace. Pero su ánimo no decae. Continúa empeñado en hacer llegar su idea al mayor número de personas posible. Y, bueno, edita diario de una fundación en Sevilla, en el que imagina la creación de centros educativos inspirados por el ensayo, etc. Sin embargo, consciente de las dificultades que está encontrando la parte organizativa del proyecto, la coordinación del profesorado, tiene la flexibilidad suficiente como para alterar la cronología del mismo y concluir que lo fundamental es fundar academias en distintas poblaciones y una vez que estén fundadas, acudir a los prelados para darles el trabajo hecho y garantizado el éxito con los resultados ya obtenidos, y ellos ya se encargarían de la creación de esa Asociación Nacional. Bueno, pues todas estas gestiones, salvo los periodos de Recle, las realiza Poveda desde Covadonga, con lo cual es una dificultad añadida, así que comienza a intentar trasladarse a un destino desde el cual pueda trabajar más y mejor por él mismo. Acude de nuevo a su amigo don Gonzalo de Figueroa, que va a ser clave en este momento. Su hermano, el conde de Romanone, era presidente del Consejo de Ministros y tenía potestad, a través del Ministerio de Gracia y Justicia, de realizar este tipo de nombramientos. Así que el día 4 de julio del 13 se publica en la Gaceta el nombramiento de don Pedro Poveda Castroverde como canónigo de la Catedral de Jaén. Encontramos numerosas referencias a este hecho en la prensa nacional, el Correo, el Día de Palencia, Gaceta del Sur, la Correspondencia de España, etc. La prensa asturiana le dedica cariñosas despedidas como esta. Poveda llega a Jaén en julio del 13. Toma posesión de la canonjía y enseguida regresa a Linares. O sea, llega, firma y se viene para Linares, donde se pone al frente de todos los proyectos.
entre los cuales destaca por encima de todos la edición de un boletín de la Academia de Santa Teresa de Jesús, que él ha pensado como un medio para que las academias de Oviedo y Linares, y todas las que puedan venir después, compartan su vivencia y se vayan empapando de la fisonomía que él quiere para sus centros. El primer número verá la luz en Linares, como decía antes, el 5 de octubre de 1913. Seguimos avanzando. En septiembre se ha inaugurado en Jaén la Normal de Maestras, de la que es nombrado profesor de religión. Claro, en cuanto ve que hay una Normal de Maestras, dice: aquí tengo yo que fundar una academia. Y efectivamente, empieza a hacer gestiones. La primera de ellas, encontrar una directora para el centro que tiene que fundar, ¿no? Que quiere fundar. Toma contacto con María Josefa Segovia Morón, alumna de la recién creada Escuela Superior del Magisterio en Madrid, que está cursando el último año de estudios. Es decir, es una alumna todavía del centro de la Escuela Superior del Magisterio. Ella acepta el encargo y el 15 de octubre la Academia de Jaén es una realidad. Hace 3 meses que ha llegado. A esta van a seguir otras muchas propuestas en los puntos más dispares de la geografía española. Tenemos aquí a Josefa Segovia. Esto lo reconocéis, ¿verdad? En la farmacia Perales, en el ayuntamiento, y en la casa natal de Poveda, arriba es donde está la plaza. Y aquí tenemos a Josefa Segovia, esta señora de negro, un año antes de morir, en el año 56, cuando vino a inaugurar esa plaza. Que por cierto, el medallón que contiene es la primera obra que hizo Víctor de los Ríos en Linares. Así que creo que es algo que hay que cuidar, ¿no? Bueno, Jaén, volvamos a Jaén, que si no nuestros paisanos se enfadan. Hay otras muchas. Bueno, aquí tenemos los ecos en la prensa de esta escuela, de esta academia y demás. Y traigo una foto de la que ha sido mi casa durante 18 años, el internado teresiano de Jaén, en la calle Juan Izquierdo, hoy calle de Josefa Segovia. Me he dejado mucha vida ahí, así que tenía que traerla. Le empiezan a llegar propuestas de fundación en los puntos más dispares de la geografía española. Poveda escribe: para no confiar a la memoria datos, fechas y hechos que pueden interesar a los que trabajan en la obra teresiana, unos apuntes a los que llama Libro de las Fundaciones. En él, además de referirse a las academias de Oviedo y Linares, va citando también proyectos de fundación en 26 ciudades más. Algunos se van a sustanciar, otros se van a quedar solo en intento, pero él anota todas las gestiones que va haciendo. En rojo, todos los lugares desde donde les ha llegado solicitud o donde se han abierto academias. Media España o más. De hecho, en algunos lugares, como en Jaén, pues sabemos que hay 3 puntos, 3 focos. La Carolina, Linares y Jaén. O en Córdoba están Lucena y Córdoba, ¿no? Hoy ese mapa ha cambiado bastante. En algunos lugares que están en blanco ahora tendrían que estar en rojo y viceversa. Bueno, pasamos. Ahí tenemos a Poveda como canónigo en Jaén, mostrando al pueblo la reliquia del Santo Rostro. Poveda está plenamente integrado en la vida social y cultural de la ciudad, continúa atendiendo sus labores en la catedral. Le encargan, por ejemplo, el discurso de inauguración del curso 1914-15 en el seminario, y él elige un tema ineludible, si lo conocemos bien: el estudio de la pedagogía en el seminario, la necesidad que tienen los curas de tener pedagogía. Otro gallo les cantaría si estudiaran más pedagogía. Ya Poveda lo intuye. Mientras tanto, como decía antes, continúa el rosario de fundaciones. La de Alicante, que es posible gracias a una compañera de claustro de la Normal, va a comenzar su actividad el 30 de agosto. Después se abrirá en Cádiz en septiembre, aunque esta academia tuvo una vida bastante efímera, y en Málaga en octubre. Y siguen llegando propuestas para La Coruña, Soria, La Carolina, que se inaugura el 15 de septiembre, Ciudad Real o algunas más.
Podríamos pensar que el despegue de las academias fue el inicio del éxito del proyecto povedano, pero nada hay más lejos de la realidad. Cada nuevo centro era fuente de problemas para Poveda, principalmente económicos. Se conoce la enorme cantidad de préstamos pactados con familiares o amigos que iba devolviendo como podía, pero también de gestión. Si pensamos que la mayor parte de las personas al frente de las academias, como directora o profesora, eran recién tituladas o directamente estudiantes finalistas, pues como es obvio, estas personas entraban pronto en la dinámica de oposiciones, de plazas, de permutas, etcétera, etcétera, lo cual daba a la academia una provisionalidad que en nada facilitaba la consolidación. No fueron pocos los problemas derivados también de campañas de descrédito. Por ejemplo, se le acusaba de que en la Academia de Linares tenía ánimo de lucro, cuando muchas de las alumnas estudiaban becadas por el propio Poveda, que lo pagaba él de su bolsillo, y además mantenían las clases nocturnas para obreras, la escuela dominical, etcétera, etcétera, que como hemos visto eran gratuitas. En Jaén los problemas más serios, y son realmente serios, vinieron derivados de cuestiones ideológicas, por los roces con el profesorado de la normal, menos partidario de la educación católica, que miraban con recelo el prestigio y los avances de la academia. De nuevo, tristemente, hay que decir que estas campañas fueron apoyadas o al menos no impedidas por algunos miembros de la curia. Hay que decir que, en contra de lo que sucedió en Guadix, el mayor apoyo que tuvo en el Cabildo Catedralicio fue el del propio obispo, Juan Manuel Sanz y Sacramento. Bueno, no podemos entrar en detalles, pero para quien esté interesado, el cuaderno biográfico número 6 de Flavia Paz Velázquez prácticamente está dedicado a exponer minuciosamente estas campañas difamatorias y las trabas de tipo burocrático que se pusieron a la academia y a su profesorado. Las hemerotecas de Jaén apenas disponen de publicaciones de estas fechas, pero nosotros hemos ido a los que cita Flavia Paz en esos cuadernos biográficos y hemos podido tratar de trazar una cronología exhaustiva de los hechos que no les voy a contar. Sí que por el interés que tiene y por el que marca el punto álgido de la polémica, reproduzco, tomándolo de Flavia, un artículo firmado por el inspector jefe de Jaén, don José Barea, titulado El retablo de Maese Pedro, que puede dar una idea del grado de crispación que alcanzaron los acontecimientos. En él se leen expresiones como pretencioso imitador de Maquiavelo, se organiza un retablo de Maese Pedro con el cual se caza a las gentes, se domina un ramo de la vida pública y nos damos pisto de redentor y de apóstol, se representa la farándula de la gran obra en la que Maese Pedro se reserva el papel de otro Cristo rodeado de las 11.000 y pico de vírgenes. El mérito principal de Maese Pedro está en los hilos sutiles con que tiene sujetas a las figuritas y las mueve a tenor de su voluntad. Pueden imaginarse la conmoción que supuso en Jaén este artículo. Paréntesis. José Barea, el autor, era el inspector jefe de la provincia en ese momento y compartía despacho con Josefa Segovia. Os podéis imaginar. Jaén queda conmocionada, como digo, por la virulencia del artículo, al mismo tiempo que se genera un sentimiento unánime de solidaridad, tanto en la prensa, aunque también hay medios que apoyan a Barea, lógicamente, como en la ciudad, e incluso fuera de ella, apareciendo artículos elogiosos hacia la obra de Poveda y hacia él, como había ocurrido años antes en Guadix. Me habría gustado traer más, pero el pueblo católico, por ejemplo, no es fácil, no es posible encontrarlo en Jaén, que tenía mucha información. Curiosamente, vamos a ponerlo un poquito más optimista, el mismo día que en Jaén se publica el artículo de Barea, la revista Nuevo Mundo de Madrid publica una información dando cuenta de la labor que en la promoción de la mujer están realizando las academias teresianas. De la misma forma que el año 16 fue tal vez el más duro para el proyecto povedano, el 17 vino a calmar las aguas y a suponer un primer espaldarazo a su obra. Ya te cuento el resto en otro momento. Ya te contaré. Gracias. Venga, mira, voy a pasar cosas con...
Estamos terminando, de todas maneras, todavía nos quedan 10 minutos. Las academias se van estabilizando en su mayoría y se van instalando en lugares que permitan dar cabida al aumento de alumnado, se van cambiando de sitio. Siguen llegando solicitudes de apertura. El obispo le da un dinero que ha recibido de una herencia y tal, y bueno, palían de alguna manera las dificultades económicas de los proyectos. Algunos meses después, el prelado es sustituido por temas de salud y llega a Jaén Fray Plácido Ángel Rey Lemos como administrador apostólico de la diócesis. Enseguida sintoniza con la obra de Poveda, da su aprobación a la obra de las academias bajo la fórmula de asociación de fieles con el nombre de institución teresiana, fecha 16 de julio. Pero 1918 va a terminar de la peor manera. Antonia López Arista muere víctima de la gripe española el 6 de noviembre. Además, se inicia una nueva campaña de prensa contra las academias que va a durar todo el año. A la vista del riesgo que corre la obra si él no sigue de cerca la evolución de los acontecimientos, empieza a pensar que lo mejor sería trasladarse a Madrid. Pide una excedencia y marcha a la capital. A su llegada recibe una alentadora noticia: los primeros pasos de la Fundación en Ávila, que abrirá sus puertas el 28 de noviembre. Al mismo tiempo está atento a alguna que no termina de concretarse y a nuevas solicitudes. A medida que la institución crece, voy a toda velocidad. A medida que la institución crece, Poveda y las personas más cercanas a él intuye que las obligaciones en Jaén pueden estar dificultando los avances de la obra, por lo que permanece atento a cualquier posibilidad de traslado a Madrid, desde donde podría atenderla mejor. De momento solicita y se le concede desde Roma una dispensa por 2 años para este fin. A finales de 1920 se produce una vacante en la capellanía de la Casa Real, lo que se ve como una oportunidad única para su propósito de instalarse en Madrid. Se realizan las gestiones necesarias y después de no pocos contratiempos, el 18 de enero de 1921, mediante una real orden, Pedro Poveda es nombrado capellán de honor de número de Su Majestad. No capitán de honor, como dice el periodista este que se despistó. Apenas ha tomado posesión de su cargo, se entrevista con el nuncio, quien le sugiere la conveniencia de presentar la institución en Roma para obtener la aprobación del Papa, ya que así se evitaba cualquier veto o modificación de la obra al intentar establecerse en otras diócesis. Algún tiempo después, Monseñor Ragonesi es nombrado cardenal y marcha a Roma. Nuevos proyectos de fundación en Córdoba, Murcia y San Sebastián. Esta última está directamente auspiciada por la Reina Madre, que veraneaba en la ciudad vasca. Se inaugura, por supuesto, con la presencia de ella, de la Reina Madre, que la tenemos aquí. El 26 de septiembre. Una pequeña... Bueno, este periodista tampoco se enteraba. Inauguración de un asilo. ¿Dónde está Wally? ¿Alguien lo descubre? ¿Dónde está Wally? ¿Dónde está Poveda? Aquí lo tenemos. Aquí. ¿Veis la flecha? Ah, no se ve la flecha. Ahí lo tenemos. Y cuentan las crónicas que no se quiso poner. Luego te cuento eso. Cuentan las crónicas que no se quiso poner en la foto, y entonces la reina dijo: ¿pero dónde está este hombre? Y tal. Y entonces se puso, pero se puso detrás, ¿no? Ahí tenemos el primer plano, al lado de la reina Josefa Segovia, esta señora elegante de oscuro, el conde de Figueroa, que moriría unos meses después, pero que no de nada relacionado con la inauguración. Bueno, pues en estos años, última página, lo prometo, en estos años la obra quedó definitivamente configurada en sus fines y en su compleja organización. La finalidad educativa y cultural tiene como base la especial atención a la formación cristiana, humana y profesional de todos los miembros, y como característica principal la presencia en puestos que permitan la relación con todos los grupos sociales, como son los de carácter público. La institución ha nacido para la enseñanza pública.
Alcanzado un notable desarrollo geográfico y organizativo, la institución fue presentada como asociación de fieles a Roma por algunos de sus miembros en solicitud de aprobación pontificia. Poveda no quiso ir. La obtuvo a perpetuidad, esta aprobación, mediante el breve interfrucíferas del Papa Pío XI el 11 de enero de 1924. Bien, hemos terminado. Les decía al principio, conclusión, 5 líneas, que para mí Pedro Poveda es el linarense más importante de los últimos 150 años, sobre todo por la trascendencia de su pensamiento y las realizaciones en que a lo largo de este tiempo se ha concretado. Acabamos de dejarlo celebrando en 1924 la aprobación pontificia de su obra. Pudiera parecer un punto de llegada, pero es más bien uno de partida. Hoy, 100 años después, su obra continúa viva en multitud de iniciativas y proyectos que llevan su nombre, el nombre de nuestro paisano más universal. A modo de conclusión y homenaje en el 150 aniversario de su nacimiento, les dejo con un scroll de todos ellos. Antes de levantarnos vamos a ver ese scroll. Atiendan sobre todo, porque los de aquí son casi todos Poveda, 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 atiendan sobre todo a esta columna de la derecha. Pues nada más, muchas gracias.